Que nos siga bendiciendo en esta parte. Señor, te damos gracias, Señor, por su bondad, su misericordia, por cómo usted, Señor, nos sostiene, nos llama para bendición y para bien de nosotros. Te rogamos, Señor, que en esta parte que seguimos, eh, nos bendiga con sabiduría, con guía, con alimento y palabra que necesitamos porque de su plenitud tomamos todo, Señor, y también en esta parte. Oramos en nombre de Cristo Jesús, gracias por Él, le alabamos por Él. Amén. Bien, hermanos, hace tiempo, pero estos días me estuvo dando vuelta una frase de la Biblia, ¿no? Un versículo, que lo voy a mencionar solamente, y es algo que le encarga el apóstol Pablo a Tito. 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y en el versículo 8 dice, palabra sana e irreprochable. Me venía dando vuelta estas palabras, palabra sana e irreprochable. Quiero invitarlos a ir al libro, a la carta, a la epístola que le manda Pablo, el apóstol Pablo, a los romanos, al principio de Romanos. Y sabemos que la palabra sana e irreprochable, ¿de dónde la vamos a sacar? ¿De dónde la vamos a conseguir o dónde la vamos a oír? ¿Quién nos la puede dar? Desde luego Dios. Y esa palabra está escrita. Hoy sabemos que hay muchas personas que hablan en nombre de Dios. Eh, Sin embargo, cuando se va a la Biblia, ahí podemos tener una confianza y una seguridad completa, total, que va a ser esa palabra sana e irreprochable. Sana para nosotros, lo que realmente necesitamos. También sabemos que eh, el corazón abierto es lo que Dios espera. Eh, Hablarle a alguien, algunos dicen, no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver. Y es así realmente. Nosotros hablar con alguien que no nos quiere escuchar es inútil y es molesto incluso. Y Dios espera de nosotros la actitud correcta, un corazón abierto. Y una de las cosas donde se ve que el corazón está abierto es cuando voy a buscar. No es que voy un miércoles porque es miércoles o el domingo porque es justo el domingo, no. Cuando voy a buscar, cuando quiero recibir, cuando le pido a Dios, alimentame, dame lo que necesito, dame algo, ayúdame. Quiero irme con una bendición. Y esa bendición es la que tiene la palabra de Dios. En esta epístola, capítulo 1 en realidad vamos a leer capítulo 3, pero eh, pensaba en la palabra evangelio. Eh, se sabe que es una palabra que no se tradujo, sino que se pasó del griego al castellano, se transliteró, que la palabra era evangelion y significa buenas noticias, una buena noticia. Y contrasta mucho con lo que dice el capítulo 3 de Romanos, eh, que viene hablando ya desde el principio el apóstol Pablo en esta carta y le escribe a la iglesia que estaba en Roma, justamente, les habla de su gozo y de la oración que hacía permanentemente por ellos. Inmediatamente introduce el tema, que vieron que si miramos una moneda podemos decir, esta moneda tiene un número nada más. Pero si le damos vuelta, del otro lado tiene una imagen, un dibujo, un paisaje, alguien, la cara de alguien.
Y si la miramos así, podrían ser dos cosas diferentes, sin embargo, es la misma. Y siempre que miremos una cara, no vamos a estar mirando todo, vamos a estar mirando una parte. Y el Evangelio, eh, podríamos, no está dividido, pero podríamos verlo justamente, siendo una misma cosa, de dos maneras. Una parte es una parte que al hombre común y aún a nosotros sabemos que es una parte negativa, eh, y ya la vamos a ver. Pero consta de otra, de una siguiente, que eso es totalmente positiva y buena y linda, ¿m? Para nosotros. Esa primera parte está mencionada. Bueno, Pablo introduce el tema, habla de que este mundo está lejos de Dios. eh, Por ejemplo, versículo 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Habla de este mundo, del sistema. 1:18, Romanos 1:18, habla directamente de la ira. Después, versículo 26 dice, Dios lo sé, porque Dios, por esto Dios los entregó, bueno, a un montón de cosas. eh, que no era el tema de hoy. Después, el versículo 20 habla de que las cosas invisibles de Él, ¿m? Su eterno poder y deidad, su existencia y su poder, su esencia, que son invisibles, se hacen claramente visibles, ¿m? Se pueden ver desde la creación del mundo. Este mundo, la creación, el cielo, la tierra, los animales, aún nosotros, claro que sí, somos una prueba tangible, así como puedo tocar esta mesa, de que Dios lo hizo. Es largo a veces de debatir con personas que no aceptan esta verdad, pero no es tan complicado demostrar, aún científicamente, incluso en los últimos años, en los últimos pocos años, desde el 2012 para acá, 2011, ustedes han oído hablar del genoma humano, ¿sí? Eh, Eso apareció ya descifrado, ya interpretado mucho más. eh, por el año 2000, 2001, 2002. Pero eso se hizo con ciertos métodos que había en ese momento. Sin embargo, por el 2011, 2012, ahí avanzó más la tecnología y realmente se pudo ver cosas mucho más profundas que aún demuestran que todo varón tiene una rama ascendente hacia un único hombre y toda mujer tiene la misma ascendencia a una única mujer. Toda la genética que se ha estudiado en estos últimos años demuestra que somos descendientes de una única mujer y un único hombre. Y entre lo que se ha podido examinar mucho, con muchísimo más detalle, porque ya digo, la tecnología y los métodos avanzaron, se ha demostrado eh, en el genoma, la parte del genoma que tiene que ver con el sexo, se ha comparado eh, los genes Y, los genes X, que son los que determinan el sexo, del ser humano con el mono, con el chimpancé, con el gorila, que es lo que se ha pensado que el hombre pudiera descender del mono, y se ha visto que es completamente diferente, pero completamente diferente. No tiene un científico, no me voy a acordar el nombre ahora, pero un estudioso de esta parte, y que ha creído siempre en la evolución, dice que el gen Y y el X, que sería hombre-mujer, de la raza humana con los simios, es horrendamente diferente. Así lo ha descrito. Es totalmente distinto. No hay una compatibilidad de ninguna manera. Y vemos cómo la ciencia, ya que tanto ha avanzado y tantas cosas hay cada día, hoy, más que nunca, muestra y demuestra que la Biblia,
es la verdad. Y que este Dios que no se ve, se puede ver su existencia, su poder, quién es Él, por la misma creación. Pero bueno, el hombre sigue negando esto, o sigue sin querer aceptarlo en realidad. No, ya no puede, no ha podido nunca demostrarlo, menos ahora, menos cada vez, pero es una porfía y es el corazón del hombre que está lejos de Dios y que no lo acepta. Eh, este mundo como tal está descalificado para Dios y lejos. Eh, después Pablo habla de las personas que son moralistas, que creen que porque sean buenos van a ser aceptados, o si son tan buenos pueden ser aceptados, o si son tan malos van a ser rechazados por Dios, y tratan de tener una vida buena, y eso no es que está mal. La cuestión es que Dios va más profundo y, y confronta al hombre. Después llega, eso en el capítulo 2 versículo 1 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No hay hombre que no peque, dice la Biblia, no hay hombre que sea justo, que sea limpio, que sea puro. Hubo uno solo, y ese se llamó, y se llama Jesús. Pablo sigue hablando, sigue mostrando al hombre, sigue hablándonos de cuán lejos el hombre está de Dios. Y hubo también un pueblo, hay un pueblo, perdón, que es el pueblo hebreo. ¿Mm? No solo los judíos que son una tribu, sino los hebreos que son todas las tribus de Israel. Y este pueblo Dios le encargó la palabra de Dios, le encargó el culto a Dios. Es un pueblo que tiene una bendición especial, desde luego. Eh, pero también dice en el versículo capítulo 2 versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guías de ciego, luz de los que están en tiniebla, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley, en el Antiguo Testamento, digámoslo así, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y sigue hablando. Tú que te jactas de la ley, cometes sacrilegio. En definitiva, le dice lo mismo que decía antes. Tú que juzgas, haces lo mismo. El hombre no es justo, no es bueno, no es aceptable ante Dios. Y esta es la parte negativa o la que no gusta, la que no es, como se diría hoy, más en el norte, no, no acá, no es popular. Eh, Sin embargo, sigue siendo el Evangelio, lo que Dios nos dice y lo que debemos y necesitamos y debemos escuchar. Capítulo 3 versículo 9 Pablo dice, sigue avanzando en el mismo tema, y dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y acá cita un salmo, que es el Salmo 14, casi textual, una parte dice, como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces podemos decir, chao, como dicen los muchachos, estamos al horno. Y sí. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y si echamos de ver, si vemos una noticia, un noticiero, si vemos cómo está el mundo, ni hablar todas las guerras que hay muchos más conflictos y guerras que las que hubo antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Mucho más. Vemos que está el corazón, en el corazón del hombre está la guerra. Algunos dicen, ¿y pero por qué si Dios existe y es tan bueno pasa esto? Hay guerra, muerte, hambre. Y el otro día hablamos con una mujer y yo le decía, ¿y pero quién es el que aprieta el botón?
¿Quién es el que aprieta el gatillo? ¿Es Dios? No, es el hombre. Y por eso está así el mundo. Pero no debemos pensar que está así el mundo como si siempre fueran otros, sino que nosotros somos parte. Eh, los que hemos oído, los que hemos creído, hemos visto esta parte tan negativa, que Dios no nos acepta así. Eh, Fíjense, versículo 21, capítulo 3 de Romanos 21 dice, pero ahora aparte de la ley, el Antiguo Testamento, los mandamientos, los 10 mandamientos, por ejemplo, como se pueden leer, se ha manifestado la justicia de Dios, una justicia especial, testificada por la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién no desea el bien? ¿Quién no desea lo bueno? El que piense que hay una vida después de esta, quiere estar bien, quiere estar en un buen lugar o en un mal lugar. Todos queremos estar bien. En esta vida y para los que no creen, si hubiese una siguiente, también está bien ahí. Bueno, la palabra de Dios nos dice que esta vida es muy importante, que esta vida nos la ha dado Dios y que hay una vida después de la muerte y que todos vamos a llegar ahí. Ahora, como leímos en toda la primera parte, el hombre está lejos de Dios, no está acepto a Dios. Nosotros siempre nos vemos bien, nos vemos buenos, nos vemos que estamos haciendo lo correcto o medianamente, o que no somos tan malos, no nos sentimos de lo peor. Ahora, ¿qué dice Dios? Esa es la cuestión. Dios no puede aceptarnos tal y como estamos, en una forma natural. No puede. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y esto es lo que nos dice. No hay ni siquiera uno que sea acepto. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y esto no es lo que gusta escuchar. No es lo que nos gusta escuchar. Pero es lo que Dios nos dice. Ahora esta es una cara de la moneda. También vamos a hablar de la otra. Y la otra es lo que sigue en el versículo 24. El hombre rechazado, el hombre en juicio, el hombre en un mal presente y hacia un peor futuro, pero, como nos dice acá, el 21, releyéndolo, pero ahora, aparte de la ley, eh, se ha manifestado la justicia de Dios. Quiero volver un poquito atrás en el versículo 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, los mandamientos, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Bajo Dios va a juzgar a todos, ¿no? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Los mandamientos nos muestran lo que es bueno y lo que es malo, y nos muestra que el hombre no es bueno, que no somos buenos. Pero ahora sí, el versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esta palabrita es muy importante. Testificada por la ley y los profetas, Antiguo Testamento, la justicia que es de Dios. Nosotros queremos justificarnos a nosotros mismos. Es más, lo hacemos. Decimos, no soy tan malo, no soy el peor, hay otros que son peor que yo, pero yo soy bueno en el fondo. Y muchas de estas cosas, y esto está hoy día. El hombre piensa esto, quiere creer esto. Sin embargo, Dios nos dice lo contrario. Sin embargo, aunque Dios nos muestra que no es bueno, no es lo que quisiéramos oír, también Él, a la vez, nos da una salida. ¿Cuál es esa salida? Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero el hombre puede ser
justificado, puede ser perdonado, puede ser limpiado, puede ser hecho algo agradable, algo bueno, algo totalmente mejor, algo que Dios vea con buenos ojos, puede ser justificado. Fíjense lo que dice acá, gratuitamente por su gracia. Pero como no había que portarse bien, no había que hacer cosas buenas, no había que, no sé, donar algo, no había que ir a la iglesia, no había que bautizarse, no había que hacer todas esas cosas. No, amigo, eso hay que hacerlo. Pero eso no te va a ser bueno, no te va a ser aceptable ante Dios, no te va a ser dado por bueno en el juicio, no te asegura, no te cambia nada hoy acá, no te, no te da lo que realmente, que Dios te vea con su mirada de gracia, que Dios te bendiga, no te hace eso. Tenemos que entender, si aún no lo hemos hecho, que Dios nos hace limpios, nos hace puros, nos justifica sin cobrarnos nada, sin que podamos nosotros ofrecer algo a cambio, sin que podamos hacer algo para alcanzar eso. Dios nos mira con buenos ojos cuando intentamos hacer lo bueno, pero no nos va a dar su bendición espiritual por hacer lo bueno, querer ser bueno o por ir a la iglesia o por tantas cosas. No podemos, porque lo que nos descalifica para eso totalmente, no a mis ojos, pero sí a los suyos, lo que me descalifica totalmente es la primera parte que hablamos, que todos la tenemos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, si podemos mirar como Dios ve, escuchar lo que Él dice, si aún no lo hemos hecho, Dios nos dice que Él nos hace una cosa mejor y aceptable ante sus ojos, gratuitamente, gratis, por su gracia. Y dice, versículo 24, Romanos 3:24, ¿mediante qué? ¿De qué forma? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya vamos a explicar un poquito esto. A quien Dios puso como propiciación, ya lo vamos a explicar, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, no la mía, su justicia, su forma de hacerme justo, de hacerme limpio, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esto parece, cuando lo leemos así, son muchos términos, términos que no usamos, ¿sí? Que no acostumbramos a escucharlos tampoco. Redención, menos todavía propiciación, ¿sí? Y esta justicia, que no es la justicia nuestra, sino que es la de Dios. Para no irnos a más, que no nos lleve más tiempo, vamos a ir buscando, mientras tanto, que hablo de esto, Primera Juan, capítulo 1. Esto de la justicia de Dios es la forma que Dios tiene, ya dije, de hacer a alguien limpio, aceptable, puro, cuando no lo merece. Y esto viene por algo. Esto dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, que para nosotros es una palabra muy religiosa, solamente en una iglesia la escuchamos, sin embargo es un término, me dirá algún contador, es un término contable y se refiere a comprar algo. ¿Mm? Esa redención que es en Cristo Jesús está explicada en muchas partes y en una que la podemos, que nos vamos a referir ahora, Primera Juan, capítulo 2 dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo.
y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Allí viene que en el Antiguo Testamento se ofrecía en sacrificios, y se cuenta todo el Nuevo Testamento, un animalito puro, sin mancha, que tenía que ofrecer el que reconociera sus pecados, el que se arrepintiera y buscara el perdón de Dios. Esa persona llevaba este corderito que no había hecho nada malo, y ese corderito se mataba y tenía que poner la mano encima del animalito, simbolizando que el animalito era el que pagaba por sus males. Por lo malo que había hecho, el cordero era castigado, y castigado con la muerte. Jesús es el cordero, como lo dijo Juan el Bautista, de Dios, que vino a pagar el pecado, ya no de esa persona que ofrecía el corderito, sino del mundo. Esta es la justicia de Dios. Y Dios espera que el hombre entienda, se arrepienta, vea cuál es su condición, se arrepienta y crea y confíe en lo que Dios, en la justicia que Dios tiene. Jesús lo que hizo en la cruz fue pagar una culpa que no era la suya. Nadie podría inculparlo de mentira, de maldad, de algo negativo, nunca, jamás. Y eso lo vio todo hombre que estuvo cerca de él. Nadie pudo acusarlo de mal alguno, de maldad alguna. Pero él estaba pagando la culpa que era ajena totalmente a él, la culpa nuestra. Y Dios espera que hoy el hombre dé un paso de arrepentimiento y fe, que crea en la justicia de Dios, que deje que Dios lo limpie, que deje que Dios lo purifique, lo perdone, lo haga una cosa nueva, distinta, mejor, que lo perdone de todos sus pecados. Y ahora, por eso es fue su muerte, y por eso se dice que Él fue la propiciación por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Ahora hay una manera de apropiarse de eso, hay algo que tenemos que hacer, hay una sola cosa que podemos hacer y que no es un mérito nuestro ni que vamos a ganarlo por medio de eso. Y eso está dicho unos versículos antes, en este capítulo 1 de Primera Juan. Leímos el 2, 1 y 2, y ahora los invito a leer versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, lo que Él quiere que recibamos. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay confusión, no hay oscuridad. Si decimos que tenemos comunión con Él, si nos decimos cristianos, si nos decimos que estamos bien con Dios, si nos decimos que estamos en el camino correcto, si nos decimos que hemos encontrado la verdad o que estamos en el camino bueno, si pensamos esto, si decimos que tenemos comunión con Él, versículo 6, y andamos en tinieblas, en una confusión, sin entender, mentimos y no practicamos la verdad. Pero, este es un cambio importante, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y podemos estar estamos aceptos, somos aceptos por Dios. Ahora fíjense, vamos a leer dos versículos más que casi repite lo anterior, pero lo explica un poco mejor, un poco más profundo. Y son las dos formas en que pueden estar nuestros corazones. No habla de tres. Los que dicen, los que reconocen su pecado, y los que niegan, los que contradicen. Otra vez, versículo 8 y 9, fíjense, las dos actitudes del corazón y ninguno va a estar fuera de esto. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora,
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Lo tenemos por mentiroso, porque Él es quien nos dice esto y su palabra no está en nosotros. Fíjense que son las dos actitudes del corazón, los que aceptan y los que niegan, los que reconocen y los que dicen, no, yo no soy tan malo, los que se humillan y los que dicen, pero yo voy a una iglesia, pero yo no robo, yo trato de ser buena persona, trabajo. Los dos corazones. Mi corazón está de una forma o de otra. Los que reconocen su mal, los que se justifican. No soy tan malo. ¿Dónde estemos? ¿Dónde estamos? Donde sea que estemos, si estamos en el lado de los que han reconocido, de los que han escuchado y le prestan atención y dicen, sí, Dios, soy pecador. Dios nos ha perdonado y nos limpia. Y estamos en la luz. Pero si estuviésemos todavía en él, con la otra actitud, creyendo que la iglesia, yendo a la iglesia, es que estoy bien con Dios, ofrendando, bautizándome, tratando de ser buena persona, cualquiera de estos pensamientos, ahí tenemos que prender una luz roja muy grande, porque nadie, ninguna persona, por cosa buena que haga, jamás, nunca va a ser recibida por Dios. Porque vuelvo a repetir, lo bueno a Dios le agrada y aún podemos decirlo aplaude, pero nos descalifica lo malo, que ya dice la Biblia, como leímos hoy, todos lo tenemos. Quiera Dios, no voy a decir porque quiere Dios, quiera cada uno de nosotros dejar sus propios pensamientos y aún los que somos del Señor, desde luego, para aceptar y creer todo lo que Él nos dice, porque allí vamos a encontrar la bendición. Ahí vamos a encontrar lo bueno. Siempre que confiemos, que hagamos otra cosa, que estemos en una indecisión, no va a venir la bendición a nuestra vida. Como dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos ir a ver, ir a Él, pensar que nos va a escuchar, creer que va a atender nuestra oración, nuestro pedido. Y necesitamos ir con este corazón, con el corazón que reconoce y que no pone excusas, que va rendido, doblado y que se dispone a dejar sus pensamientos de lado para estar lo que Él dice. Y ahí vamos a experimentar perdón, vamos a experimentar que la sangre de Jesús nos limpia. Y cuando nos limpia, ¿sabe cómo nos sentimos? Limpios. Y esto de sentirse limpio no es una imaginación, no es algo que nosotros lo podemos decir o leerlo o escucharlo y saberlo como una teoría, no. Esto de sentirnos limpios es algo que Dios nos pone en el corazón y lo pone Él. Tengamos este corazón. Si no hubiéramos dado ese paso todavía, si no fuera toda nuestra confianza, Jesús, si no fuera todo nuestro descanso completo, hagámoslo que hoy todavía hoy es tiempo. Hoy hay muchas personas que van a una iglesia, a distintas iglesias, pero no confían solamente en Jesús. No están totalmente confiados en Él. Todavía piensan que tienen que hacer algo, que tienen que dar algo, que tienen que agregar algo, su obediencia, lo que sea. Ese es un peligro muy grave, porque eso significaría que no confiamos solamente en Jesús. Y en realidad significa
que no estamos creyéndole completamente a Dios. Y así puede que no estemos del lado de los que están salvados por Cristo. Esto es muy serio. El hecho de pensar que la salvación, hay personas que son cristianos, incluso yo conozco a unos cuantos, pero piensan que todavía, sí, pero también hay que agregarle esto, porque si no, no. Ese es un riesgo muy grande, porque Cristo y solo Jesús salva. No hay otra forma. Y los que hemos conocido, los que confiamos solamente en Él para ser salvados, tampoco esta es una licencia para, bueno, soy salvo, Dios me perdonó, me limpió, ya está, me manejo como me parezca. No, al contrario, nos lleva a la gratitud, nos lleva a seguirlo. Él nos dice que Él es nuestro ejemplo. Ejemplos he dado para que sigáis mis pisadas. Esto nos lleva a adorarle, nos lleva a venir a la cena con agradecimiento, a gozarnos, porque si bien Él murió, si bien Él sufrió, si bien fue hasta vergonzoso lo que Él pasó, totalmente vergonzoso, hasta desnudo en la cruz, Él no quedó ahí. Él está vivo. Él a los 3 días volvió a estar vivo. Ese es nuestro Jesús. Ese es el verdadero Cristo, el que habla la Biblia, en el que debemos confiar y hasta el que debemos imitar. Es con gozo que repasamos la historia, que hablamos del Evangelio. ¿Y por qué lo llamamos buenas noticias? ¿Por qué se llama buenas noticias? Porque es realmente una buena noticia. Lo amargo, lo crudo, lo feo, lo triste, lo vergonzoso, lo malo, lo que nadie quisiera, lo sufrió Él. La deuda la pagó Él para ofrecernos a nosotros el perdón. No es que es en automático. Últimamente me, me- me- me ayuda una comparación, que no sé si también lo dije, creo que acá, de cuando sale una moratoria, creo que lo comenté también. Sale una moratoria que es un perdón, en definitiva, de impuestos, de la infracción de no pagar impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando sale esa moratoria se ofrece a todos, pero no estamos automáticamente beneficiados por esa moratoria. No, tenemos que agarrar, tomar nuestros papeles, lo que no pagamos, nuestra deuda, nuestra falta. Tenemos que reconocerla. Cuando la llevamos y la presentamos, la estamos reconociendo, se hace un papel, se hace un contrato, una forma de pago. Y ahí, cuando nos acogimos a la moratoria, tenemos el beneficio. El perdón de Dios, la bendición espiritual que da Dios, que ofrece Dios, la podemos recibir cuando nos acogemos a su perdón, cuando creemos en Él, en este Jesús, el que pagó mis pecados, el que también resucitó y me ofrece ese perdón. Para nosotros, como leímos hoy, es gratuitamente, pero a Él le costó todo. Como hombre le costó la dignidad, le costó vergüenza, le costó dolor, le costó desprecio, le costó burlas, golpes, azotes y finalmente la vida y su sangre. Esa sangre, dice la palabra de Dios que recién leímos, que espiritualmente, desde luego, no es sangre literal que nos va a tocar y limpiar. Con esa sangre, Él nos limpia de todo pecado cuando creemos. Hemos de ir arrepentidos sinceramente y con fe a Él. Y Él va a dar su perdón, su bendición, la conciencia limpia, que es imposible que la podamos tener, que la pudiéramos tener, hasta la conciencia, porque el perdón que Él da es verdadero, es espiritual, es verdadero, se puede palpar, sentir, y es necesario que lo sintamos y que lo vivamos. Hasta ahí quería compartir. Y este, como decía el Evangelio, es una noticia maravillosa, magnífica. Cualquier religión, cualquier creencia que haya, ninguna ofrece una vida nueva.
esta vida que Dios sí ofrece, este corazón limpio, este corazón perdonado, este hombre con paz y que le espera una bendición eterna después de esta vida. Nadie ofrece esto, solo Dios. ¿Vamos a despreciarlo si no lo tenemos, si no lo alcanzamos? De ninguna manera, tomémoslo. Y si lo tenemos, gocémoslo, disfrutémoslo, compartámoslo a otros que no lo han oído, que no lo conocen, y tratemos de lo mejor que podamos vivirlo. Porque Dios sin duda que ahí va a estar también su bendición. Oramos, hermanos. Señor, le damos gracias por su palabra, por su verdad, cómo nos habla, cómo nos confronta, cómo nos muestra nuestra vida, nuestro ser, lo que somos, lo que tenemos en nuestro interior. Gracias, Señor, porque usted no nos despreció cuando lo merecimos y no desprecia a nadie, a todo aquel que venga a sus pies, usted lo está esperando. Gracias, Señor, por su entrega tan grande de amor, su sacrificio, solo por nosotros. Gracias, Señor, porque esta buena noticia está para todo aquel que quiera creerla y tomarla. Y gracias porque lo que lo hemos hecho por su misericordia, por su gracia, podemos gozar, podemos vivir, disfrutar aún, Señor. Aún en medio de problemas, aún en medio de circunstancias adversas, usted no ha cambiado, usted no nos deja y nos está esperando en la eternidad para felicidad, para bien, para bendición. Gracias, Señor. Le rogamos que podamos vivir lo mejor posible de acuerdo a esta bendición que usted nos da. Gracias por Cristo. Por Él oramos, por Él le agradecemos y en Él esperamos, Señor. Gracias en su nombre. Amén. Y bueno, el domingo